Diagrama de dispersión. Ahora les diré un concepto de diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión o gráfica de dispersión, o también llamado gráfico de burbujas, es un tipo de diagrama matemático que utiliza las coordenadas cartesianas para mostrar valores de dos variables para un conjunto de datos. ¿Cómo hacer un diagrama de dispersión paso a paso? Como paso 1 tenemos que determinar cuál es nuestra situación. Si no entendemos lo que está ocurriendo o qué es lo que queremos resolver, no podremos establecer las variables a estudiar. Como paso 2, determinar las variables a estudiar. Si ya las determinamos las variables, es porque crees que puede existir una relación entre ellas que permita caracterizar la situación y así resolverlas. Paso 3, recolectar los datos de las variables. Si ya los tienes, solo tenemos que definir un periodo de tiempo para conseguir los datos de las variables antes de definirlos. Recuerda que los datos de las dos variables deben estar dados en el mismo periodo de tiempo. Paso número 4. Ubicar los valores en el eje respectivo. Por lo general, la variable independiente es aquella que no está influenciada por la otra y se ubica en el eje de la X. La variable dependiente es la que se ve afectada por la otra variable, se ubica en el eje Y. Así pues, procedemos a ubicar los valores en el plano cartesiano de acuerdo a sus variables X, Y. Paso número 5. Determinar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación debe verse reflejado en la forma que toma el gráfico de dispersión. Es el coeficiente de la covarianza y la multiplicación de la desviación típica de las dos variables. Con Excel podemos calcularlo de manera muy fácil. Paso número 6. Analizar. Con base en el coeficiente y en el gráfico, definimos cuál es la relación entre las dos variables y tomamos las decisiones pertinentes. A continuación voy a presentar un ejemplo de diagrama de dispersión. Imagina que tenemos una litografía, está abriendo una nueva área de producción para la impresión de pósters y en este momento se encuentra haciendo todos los ensayos y pruebas para determinar la cantidad de tinta de cada color que debería tener las máquinas. Como prueba inicial, han decidido establecer la relación de errores de impresión según el grado de llenado de los recipientes de tinta de la máquina, que están a continuación. Como ya tenemos definida la situación, nosotros iniciaríamos desde el paso 2, cuál serían las variables a estudiar. Para este ejemplo del gráfico de dispersión, en cantidad son cantidad de tintas en litros y el número de errores de impresión. Para el paso número 3 comenzamos a recolectar las variables. En nuestro caso, el Departamento de Control de Calidad hace 50 corridas o pruebas durante 5 días continuos. Los resultados están a continuación. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alan Alberto Martínez y yo le voy a explicar un poquito de lo que conlleva el diagrama de dispersión. Aquí podemos ver una tabla en donde tenemos varios datos agrupados con los cuales se llenaron con estos datos. Para el paso 4 ubicamos los ejes según las variables que tenemos, al estar el número de errores influenciado por la cantidad de tinta. Lo ubicamos como el eje y por consiguiente el eje X es la cantidad de tinta. Ahora sí, hacemos el gráfico de dispersión. Paso número 5. Aquí determinamos el coeficiente de correlación en Excel. Lo calculamos con la fórmula coe.de.correl. Para nuestro ejemplo resuelto obtenemos 0,94. Esto se ve reflejado en el gráfico. Nos pregunta y por supuesto que sí. Fíjate que en los puntos está muy cerca uno de los otros, lo que indica que los valores se correlacionan fuertemente, es decir, que la relación entre un aumento en los litros de tinta impacta directamente en los números de errores, en la impresión de pósters. De hecho, se hace evidentemente si la miramos en la tabla. No hay grandes saltos entre datos si miramos el número de errores. Aquí podemos ver cómo se agrupan los datos en la tabla.
El concepto de correlación es la probabilidad, y estadística la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Aquí podemos ver la fórmula breve del coeficiente de correlación lineal. La correlación positiva se presenta cuando una variable aumenta o disminuye y la otra también. Respectivamente, hay una relación proporcional. Por ejemplo, para un vendedor de carros, si él vende si él vende más carros, hay una variable, va a ganar más dinero, que vendría siendo la variable 2. La correlación negativa se presenta cuando una variable se comporta de forma contraria a la otra. Es decir, que si una variable aumenta, la otra disminuye. Hay una relación inversa proporcional. Por ejemplo, para la construcción de un edificio, entre más trabajadores estén construyendo un edificio, esa vendría siendo nuestra variable 1, la construcción. En menos tiempo se necesitará para tenerlo. Listo, esa es la variable 2. Y la correlación nula, si no encuentras un comportamiento entre las variables, existe una correlación nula. Estos son pues los tipos de correlación más variables, aunque si los miramos desde una perspectiva que evalúa qué tan fuerte o débil es la correlación, encontramos otras clasificaciones. ¿Cómo calculamos efectivamente el coeficiente de correlación? Pues aquí la fórmula. Aquí podemos ver que R es igual a sumatoria multiplicando a XI menos X barra. Eso multiplica a YI menos Y barra. Todo eso dividido entre la raíz de sumatoria, que multiplica a XI menos X barra elevado al cuadrado, por sumatoria de YI. Bueno, sumatoria multiplica YI menos Y barra y todo eso al cuadrado. ¿Cómo calculamos efectivamente el coeficiente de correlación? Vamos a ver cómo calcular el coeficiente de correlación a través de un ejemplo con un conjunto pequeño de números, para que sea fácil seguir las operaciones. Supongamos que queremos saber si podemos esperar más ventas de helado en nuestra ciudad en los días de calor. Las heladerías empiezan a abrir en primavera, tal vez porque la gente compra más helado en los días que hace calor. Alternativamente, a lo mejor la gente compra helado de manera regular porque les gusta mucho. Para empezar a responder a esta pregunta, recopilaremos los datos de los promedios diarios de ventas de helado y la temperatura máxima diaria. Por lo tanto, las ventas de helado y la temperatura son las dos variables que usaremos para calcular el coeficiente de correlación. A veces a este tipo de datos se les llama datos bivariados, porque cada observación o instante de tiempo en el que hemos medido tanto las ventas como la temperatura tienen dos datos que podemos usar para describirla. En otras palabras, no estamos preguntando si las ventas de helado y la temperatura varían conjuntamente. Y aquí, ¿cómo calculamos efectivamente el coeficiente de correlación? Tal como lo hemos hecho antes, un gráfico de dispersión es útil para echar un primer vistazo. También podemos ver los datos en una tabla, ya que nos ayuda a seguir el cálculo del coeficiente a partir de cada dato bivariado. Cuando hablamos de datos bivariados, lo común es llamar a una variable X y a la otra Y. Eso también nos ayuda a orientarnos en un plano visual, como los ejes de un gráfico. Vamos a llamar a X a las ventas de helado y Y a la temperatura. Y aquí podemos observar que en la tabla tenemos los datos bivariados que se dan por pares. Recuerde que estamos observando en instantes individuales en el tiempo y cada uno de ellos tiene un valor tanto para las ventas como para la temperatura. Aquí tenemos en Y la venta del helado y en X y en Y la temperatura. Ya. Bueno, mi nombre es Johan y ahora les voy a platicar para cómo averiguar las medidas de la muestra. Ahora que hemos orientado nuestros datos
Podemos empezar con subcálculos importantes de la fórmula anterior. La medida de la muestra y la diferencia entre cada dato puntual y esta media. Durante estos pasos también podrá ver los cimientos iniciales de la desviación estándar. Las medidas de la muestra se representan con los símbolos x barra e y barra, y a veces llamado x menos barra e y barra. Las medidas de venta de helados x barra y temperatura y barra pueden calcularse fácilmente de la siguiente manera. Aquí tenemos una muestra de cómo podemos organizarlos con x barra es igual a 3 más 6 más 9, que son un número de los helados, entre 3, que eso viene siendo igual a 6. Para y barra, que viene siendo la temperatura, es igual a 70 más 75 más 80 entre 3, igual a 75. Se divide entre 3 porque es el número de barras y el número de temperaturas de los datos que estamos obteniendo. Para calcular la distancia de cada dato puntual respecto a su media, una vez que hemos obtenido la media de cada una de las dos variables, el siguiente paso es respetar la media de helados de cada uno de los datos puntuales de ventas. X en la fórmula y la media de la temperatura, que es 75, de cada uno de los datos puntuales de temperatura. Y en la fórmula, tenga en cuenta que esta operación a veces, en lugar de el número negativo o a 0. Aquí tenemos los resultados de lo que acabo de decir, que viene siendo esta barrita. El número de helados, la temperatura y las operaciones que hicimos para que nos diera estos resultados. Para completar el número de la ecuación del coeficiente, esta parte de la ecuación se llama la suma de los productos. Un producto es un número que se obtiene tras una multiplicación. Así que esta fórmula es justo lo que parece: la suma de los números que ha multiplicado, la sumatoria de x y menos x barra multiplicando y menos y barra. Tomando los pares de los valores de cada fila de estas últimas dos columnas de la tabla de arriba, los multiplicamos, que al multiplicar dos números negativos se obtiene un resultado positivo, y sumando los resultados, y como podemos ver son dos valores negativos más la sumatoria de los ceros, y nos da el resultado de 30. Para completar la ecuación del coeficiente, el dominador muestra la ecuación del coeficiente de correlación. Tiene este aspecto, que es raíz de la sumatoria de x y menos x barra al cuadrado por la sumatoria de y menos y barra al cuadrado. Vamos a ver las expresiones de esta ecuación por separado por los números de nuestros ejemplos de ventas de helado, que viene siendo la sumatoria de x y menos x barra al cuadrado, que es 3 menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 9 más 0 más 9 igual a 18. Lo que hicimos aquí es que sacamos la raíz cuadrada de estos dos, que viene siendo 9, se pasa al 0, como la raíz cuadrada de 0, 0, ya sumamos los 9 y nos da el resultado de 18. Solo estamos sustituyendo estos valores por los números, los datos de helados que nos dieron. En la siguiente fórmula es la sumatoria de x y menos y barra al cuadrado, ya sustituyendo los valores, es menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 25. Igual sacamos estos resultados, que viene siendo 25, 0, 25, y tenemos el resultado es 25 más 0 es igual a 25 más 25 igual a 50. Cuando multiplicamos el resultado de dos expresiones entre sí,
obtenemos 18 por 50, que es igual a 900. Y el dominador de la ecuación quedaría así, que es raíz de 900 es igual a 30. Para completar el cálculo hay que comprobar el resultado del gráfico de dispersión. Transcribimos de nuevo nuestra ecuación para el coeficiente de correlación completa, que R es igual a la sumatoria de xi igual a x barra por y igual menos y barra, dividiendo entre la raíz de la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado por la sumatoria de y menos y barra al cuadrado. Introduciendo el número y el denominador de los números que hemos calculado en los pasos anteriores, que R viene siendo igual a 30 sobre 30 es igual a 1. Aquí hay una correlación perfecta entre las ventas de helado y los días calurosos de verano. Por supuesto que en el mundo real encontramos una correlación perfecta. Es tan improbable que si estuviéramos trabajando con datos reales, sospecharíamos que hemos hecho algo mal para obtener este resultado. Y esta es nuestra presentación sobre la exposición de probabilidad. Y eso es todo de nuestra parte, profesor. Y Gracias.